Sí, es un mundo diferente, son situaciones muy complicadas y desde luego entiendo el que una contienda de este tipo, en donde las posturas están muy radicalizadas, mm, se complica el panorama, pero precisamente por eso, a ver, es importante entender que México va a seguir sumido en la propiedad de unos cuantos, en tanto la sociedad no se organice en función de lo que nos conviene a todos. No es fácil porque las mezquindades, los egos, los orgullos entorpecen, pero los reclamos de la sociedad siempre ha sido tener seguridad, buenas escuelas, buena educación, buena vivienda, buen trabajo, bien pagados, competitivos los sueldos con los del primer mundo. Ese es el bien común y es lo que estaríamos luchando por lo que sea una realidad. Recuperar las instituciones de nuestra república que nos costaron a los ciudadanos, a los que los vivieron, muchos años de esfuerzo, recuperar los organismos autónomos que de alguna manera forman parte de la vida pública y dan claridad a la rendición de cuentas y no lo que vivimos, pues son temas que nos apasionan y que deberían estar resueltos en favor de la sociedad. Pero una sociedad dividida no le sirve a nadie. Ujú. Y yo he sido apasionado de la reordenación de nuestra sociedad, de la refundación de nuestra patria en torno a lo que nos sirve a todos. Pero pareciera que las campañas sirven como cuarteles de guerra para pelearse unos contra otros y descalificar y a ver quién dice el mayor insulto o el mejor descalificativo. Las campañas son para externar las ideas, confrontarlas y que sea el electorado quien decida qué hacer el día de la votación, no para escuchar descalificativos insultos. Y somos muy dados a eso. Finalmente es una contienda muy complicada, eh, en donde hay ya personas, personalidades que han hecho campaña desde hace mucho rato, pero también hay que apostarle a la esperanza del servir y al bien servir a la población y que esta tarea que no me echo a cuesta solo, sino que voy acompañado de muchas personas, nos sirva, pase lo que pase, como un ejemplo de participación ciudadana. Bueno, es importante entender que un partido como es el PRI le abre la puerta a un ciudadano común y corriente como yo en el entorno de una alianza a quienes les agradezco a todos que se hayan fijado en mi persona. Y habría que aportar. Yo llevo muchos años escribiendo en algunos medios y yo creo que es momento de pasar de lo que se escribe a lo que se actúa. Y ese momento llegó. Pues no hay otra forma de compartir los tiempos más que con los equipos de seres humanos que uno va formando. Entre la familia sí, pero también entre gente que viene a trabajar con nosotros y se dan cuenta que realmente el trabajo los enaltece junto con la empresa. Así que el tema de compartir espacios, compartir responsabilidades está cubierto. ¿Qué es exactamente lo que debió haber sucedido en la historia de nuestro país? Encontrar equilibrios y resolver problemas en esos equilibrios. Los que quieren ganarse todo están equivocados. Las verdades absolutas no existen. Cada quien tiene una verdad. Y en este tema de ir asociado, coaligado, unido a partidos de ideología diversas y que antaño eran hasta enemigos, no habla de otra cosa más que del ponerse de acuerdo en función del beneficio a la población, a los representados. Y lo mismo está sucediendo en otras campañas. Eso me parece que habla bien de todos los partidos, el que poniéndose de acuerdo puedan servirle a la población y desde luego esos acuerdos sirven para que al momento de gobernar juntos haya ciertos límites y no se extrapolen lo que hoy vivimos, una situación muy complicada, en tanto la República depende casi absolutamente de un solo hombre
y ese es un grave error para una república federal representativa, una república que creció en el fragor de la independencia con muchas muertes, de la revolución con más muertes, y desde luego antes de la revolución la reforma, y que esta patria nos la da gente que murió por las libertades. Hoy pareciera que no cuentan, y pareciera que los pensamientos y símbolos es un insulto a la otra persona. No, yo me niego a pensar que esta república no puede crecer en las formas de pensar diferentes. Me niego a pensar que México no puede crecer en sus diferencias. Por el contrario, el acrisolar esas diferencias, esas ideologías, y convertirlas en algo que nos haga competitivos en un mundo muy globalizado, nos da ventajas. Pero tendría que haber un común denominador que está totalmente en el olvido. No lo digo por el dinero que se paga, sino lo digo porque la educación está olvidada prácticamente, con escuelas de tercer mundo, cuarto quizá, con maestros muy mal pagados, y que eso hace que los maestros busquen otras fuentes de empleo desaprovechando a sus alumnos. Entonces tendríamos que tener maestros bien pagados, con sueldos que les sean suficientes para mantener, vestir y divertirse con sus familias, por un lado, pero también con herramientas necesarias en tecnología y científicas para aprovechar la educación, como lo hace Corea del Sur, que hace más de 30 años no era más que un país olvidado, y más en su educación, y hoy, después de 30, 35 años, nos ha rebasado a países como Argentina, como Chile y desde luego como México. Así que las ideologías en función de ponerse de acuerdo sin que haya una verdad absoluta, sino compartida, no sirve a todos los mexicanos. Bueno, nosotros esperaríamos, sí me sigla el PRI, pero representa una alianza en fórmula, en la segunda fórmula, una alianza compuesta por 3 partidos, y que todos estos 3 partidos tienen cosas, ideologías que nos sirven a todos, y que los ciudadanos, al querer participar, como lo estoy haciendo ahora, Claro. pues entrar a una oportunidad de este tipo para hacer politiquería sería un grave error. Pero política de altura sí, ponernos de acuerdo, trabajar, dialogar, volver a dialogar y volver a hacerlo, como lo han hecho últimamente todos los partidos, para irse poniendo de acuerdo, ir coaligados en unión, pues para competir fuerte, está bien, pero con mira de alturas. Y yo esperaría que esto pase en tanto en la Cámara Baja, es decir, en la Cámara de Diputados, que son 500, como en la Cámara de Senadores, que son 124, 128, y que el diálogo sea de altura, y que ese diálogo deje a un lado los insultos, las diatribas, la gravedad de las expresiones tan soeces que se dan en la tribuna más alta del país, y que a través de elevar el diálogo, la confrontación de ideas, ¿por qué no?, y defender apasionadamente los principios de cada quien, defender apasionadamente las ideas de cada quien, pues que ganen las mejores ideas en función de la democracia que ahí se debería de vivir. Y entonces los demás, al perder, ganan, porque gana México, gana un país que nos da hogar, que nos alberga, que nos da de comer, que nos da de todo. Y al ganar México, cuando las decisiones no sean favorecidas de otras personas, pues también ganan ellos, porque gana un país que quiere ser competitivo y tener mejores fuentes de trabajo, tener mayores inversiones con buenos sueldos internacionales, y ver cómo México progresa. Pero caminamos 2, 3, 5 pasos y nos han regresado muchos otros. No se termina de demostrar que hubo corrupción en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sin embargo, lo tiraron perdiendo muchísimo dinero, y realmente no sabemos si lo que se pagó fue en exceso, o quedamos a deber,
o simplemente no se pagó, nos dejan fuera de competencia en turismo, dándole la espalda a tratados tan importantes como el de Asia-Pacífico, y que esto haría a México por el nearshoring y por la cercanía con fronteras y puertos, nos haría un punto nodal de estrategia para que se muevan mercancías. Entonces yo creo que elevar el diálogo, elevar el debate en función de las mejores formas, ideas, pues es exactamente lo que se perseguiría para que la ciudadanía tenga mejores formas de vida, los trabajadores igual. Los países, los estados, los municipios, las colonias, la casa de cada quien no la construye una persona, las construyen muchas personas, uno solo no construye nada. Este es un país que había sido construido con mucho esfuerzo y no lo está regenerando una sola persona, ni lo va a hacer nadie. Tendría que estar viendo la participación de quienes vivimos en la República. Es increíble pensar que una sola persona, porque reparte programas sociales con los cuales estoy de acuerdo y que habría que aumentarlos, solamente se pueda contar con su sola opinión. Eso es una locura. Pero también hablando de programas sociales, ¿qué hay después? No puede ser que un programa social se termine en una beca o se termine en un apoyo, que de paso tendría que ser la obligación del gobierno cuidar a su gente. Entonces es importante saber qué sigue después de que se termine el dinero o que se termine la beca. Tendríamos que estar pensando en oportunidades reales para los jóvenes que salen de las universidades. Tendríamos que estar pensando no solamente en buenos empleos y capacitación, sino hacerse dueños ellos de su propia empresa, porque en este país, si hablamos de soberanía e independencia, que es una mentira, tendríamos que estar referidos a la soberanía y a la independencia de las personas en lo individual, cuando fueran dueños de su destino económico, y que debemos de perseguir eso, que sean dueños de su destino económico y no estar esperando largas filas en el sol o aguantando el frío inclemente que hay ahora para cobrar una beca, y que desde luego bienvenida sea, pero como comento, después sí, ¿qué sigue? Estas personas tienen que saber que tendría que haber un futuro mejor para ellos, que tendría que haber una participación responsable y corresponsable en nuestra república. Un gobierno sin sociedad, a la cual descalifican muchos ahora desde la tribuna más alta del país, un gobierno sin sociedad no tiene sentido existir, pero una sociedad sin gobierno es un desorden, es un autoritarismo, es la ley del más fuerte. Ese binomio entre gobierno y gobernados tendría que ser altamente respetado, y no está respetado, ni tampoco comprendido a propósito. Así que el que la sociedad despierte y vea que lo que recibe de los gobiernos no es una dádiva, sino una exigencia que hay que cumplir, pero que habría que superarla, es decir, habría que ir más lejos de dar una beca o un apoyo, y todavía lo publican como si fuera un gran logro de una persona, sin tener en cuenta que es el dinero de todos los mexicanos, las mexicanas, y que estamos de acuerdo con ello, porque no veo ninguna protesta en contra de los apoyos ni de las becas, ninguna protesta, al contrario, hay que fomentarlas. Pero ¿y después qué? Habría que fomentar también lo que sigue, el tema de que tendrían que salir adelante independientes, soberanos en el gasto de su dinero, y desde luego provocando el crecimiento de esta sociedad en forma de desarrollo económico. Recordamos los tiempos de gloria de todos los partidos, en donde había un respaldo de las instituciones, solo que era más discreta, y hoy
se hace campaña tan abiertamente violando las leyes que nos rigen, desdeñando las instituciones, quitándole la autonomía a los organismos autónomos, y es una afrenta en contra de las personas que viven en el país, como diciéndonos, a mí no me hace nada. Y ese ejemplo no es otro ejemplo más que el que vivimos en la impunidad. Es un gran ejemplo para decir, si él es impune, ¿por qué yo no? Entonces, de ahí la importancia que tengamos autoridades que convoquen a la reconciliación nacional, que nos quitemos esa mala entraña de estar muy separados y polarizados solamente porque uno le va a un partido y el otro a otro. Está bien, es su derecho, es su libertad, pero el estar tan debilitados como lo estamos, inconvenientemente para nuestras autoridades en foros internacionales, no es conveniente. Es un error gravísimo que estemos divididos por dos razones principales. Una sociedad dividida le deja el campo, avenidas anchas, muy anchas, a quienes gobiernan para hacer lo que quieran, y también a la situación de la violencia. Pero también una sociedad dividida no es conveniente para un mandatario. Deberíamos estar todos en apoyo a nuestro presidente en foros internacionales, para que a la hora de negociar ventajas para nuestro país supieran que en México hay un presidente respaldado por toda su república. Pero desde el principio parece que no fue el interés el que se fuese el estadista mexicano que necesitamos para que estuviéramos unidos en torno a él. Parece que la incidencia cotidiana es la descalificación, es el abonarle a la polarización, porque de esa manera se dejan anchas avenidas para lo que comento. Pues todos somos mexicanos. Las clases sociales que se han ocasionado en este país no son culpa de ellos ni de los que han logrado hacer un capital. La culpa las tiene históricamente quien genera un clientelismo electoral a través de dádivas, y esas dádivas tendrían que terminarse para realmente estarle apostando al dinero verdadero que tiene que estar en los bolsillos de los jóvenes, de las madres solteras, de los ancianos. Pero también tenemos que recomponer una sociedad muy maleada, porque hoy cualquier persona, bajo el influjo de sustancias o no, ataca a otro y lastima la integridad física, pero también la integridad patrimonial de las personas. Entonces es muy importante. Hoy estamos viendo ya actos de cobrarse cada quien los agravios, y eso detona la incompetencia de lo que está sucediendo para que las autoridades nos protejan. El artículo 21 constitucional le da el poder al fiscal de la investigación, pero también tendría que haber la protección, que es la obligación de quienes gobiernan, de sus ciudadanos. Y me parece que es una tarea que no pueden cumplimentar ellos solos, dado la gravedad que vivimos. Tendríamos que hacerlo entre la sociedad y quienes gobiernan. Allí está la fortaleza de un país, en irse poniendo de acuerdo, unidos y no separados, no divididos en odiosas divisiones, en odiosas clasificaciones, porque me parece que el ser humano es el mismo. Bueno, esa es una expresión que a mí no me gusta. Fue una expresión que hizo el presidente, pero no me gusta seguirla mencionando. Hoy el ejército da muestras de estar poniendo en la línea a sus soldados con sus vidas y tratando de recomponer la impunidad que se había venido viviendo en el país. ¿Ha reducido? Me parece que sí. ¿Dónde estamos más fallos? En los robos comunes, en, en los delitos del fuero común. Todos los días hay gente que es lastimada hasta por un celular, pero con una
una forma tan artera de lastimar a la gente en pleno día, luz del día, y hay gente que ve alrededor y lo que se dedica es a sacar videos en lugar de solidariamente rescatar a los demás. Entonces, también hay mucha corresponsabilidad de la sociedad, ¿no? También es imposible tener un policía para uno o para una cuadra. Entonces sí tendríamos que estar muy coordinados con nuestras autoridades, es lo que hablo. Un gobierno sin sociedad no puede existir, pero una sociedad sin gobierno es un autoritarismo de cada uno de sus ciudadanos. Pero sí me llama mucho la atención cómo en algunos otros países que están viviendo dictaduras, las personas quieren eternizarse en una propiedad que es de todos, como es un país, pero lo quieren para ellos solos. Hay ejemplos varios. Pero todavía me llama más la atención cómo estos autoritarios, como quieran llamarlo, se han hecho del poder en forma democrática, entre comillas, a través de las urnas, y que a través de las urnas han sido electos por la misma gente que hoy se queja en aquellos países. Entonces, es importante realmente saber en una democracia cómo se debaten las ideas, y debatidas las ideas buscando la mayor parte de aprobaciones fuera y en favor del país. Pero no sucede así. Se manipula a una pobreza en todos estos países, se manipula a una pobreza a la cual le debemos mucho históricamente. Y de esas dádivas que yo hablo es de las que se valen para comprar conciencias en estos países, espero que no suceda en México, para comprar la voluntad y a través de los votos cautivar a quienes van a ejercer su sufragio. De tal forma que la pobreza es una herida que tenemos en México, sí, pero en otros países también. Y que cuando vengan las ayudas, los apoyos, habría que tomarlas. Esas se van a quedar allí y no por la voluntad de una persona. Esas ayudas, esos apoyos, ese dinero que se reparte se va a quedar allí porque no hay otra manera. Desde hace muchos años que están esos apoyos. No hay otra manera de salir de la pobreza o que un país salga de su pobreza. Es importante decirle a la gente que no solamente suscribimos este tipo de políticas públicas, sino que las suscribimos, las apoyamos, van a continuar, pero es más importante que las personas sean dueñas de ese dinero sin estar esperando que se los den. Es una obligación y sin estar esperando en largas filas, arriesgando la salud en los fríos o en los calores, los niños tomando agua no sé de dónde o consumiendo alimentos que luego les provocan enfermedades. Y si de enfermedades hablamos, desde luego que hay una deuda pendiente, ahora sí, pero desde hace muchos años. En los 60 el Seguro Social era el ejemplo latinoamericano de seguridad social y desafortunadamente los manejos que se fueron dando allí, como se siguen dando, y una muestra de ellos es la renuncia de Germán Martínez Cázares, se siguen dando. Entonces la lucha pues, en este país yo fundamentaría en dos rubros. Primero en la conciliación, reconciliación, reencuentro de los mexicanos, las mexicanas. Y segundo, el cumplimiento de la ley, para que todos seamos beneficiados. Quien le infrinja la ley tiene que ser castigado. De tal manera que este México necesita o tendría nuevos horizontes. Una paradoja, pero el peso está fuerte porque, por varias razones, pero fundamentalmente porque los dólares que envían los connacionales, nuestros connacionales que se van a Estados Unidos, cada mes van rompiendo récord de envíos. Y entonces esto demanda la moneda mexicana, haciéndola más fuerte
y el dólar depreciándose. Igual el euro. Ese es el efecto más notorio. Hay otros, pero a la par sigue subiendo la inflación, discretamente lo ha hecho, pero sigue subiendo y eso nos lastima. Tendríamos que regresar a los parámetros de 2.5, 3, 3.5, no más, para tener una estabilidad. Yo creo que en el futuro, pues, la competencia mundial globalizada, en el futuro, muy seguramente Estados Unidos en guerra económica con China, en acuerdos que empiezan a tener, se irán fortaleciendo ellos dos y entonces el peso irá perdiendo terreno, esperando que las remesas de los migrantes puedan atenuar este impacto tan brutal. De todas maneras, seguimos dependiendo de exportaciones, de lo que nos compra Estados Unidos, alrededor de 80-85%. Y estaba viendo una interesante entrevista con el embajador de Canadá en México y nos decía, es que tenemos que ver, Canadá tiene que ver más allá del sur a México y México tiene que ver más allá del norte a Canadá. Hay un orden tan bien practicado, tan bien acabado, de cómo la gente con seguridad viaja a trabajar a Canadá en la temporada requerida, como solía ser en los años 30, 20, entre México y Estados Unidos. Pero se perdió eso, se perdió. Hoy Canadá tiene un ejemplo muy interesante de cómo emigrar trabajadores mexicanos a las diferentes áreas de la industria allá y que está muy bien organizado. Entonces los mexicanos tendríamos que ver sí al norte, a Estados Unidos, pero también que la visión no se acorte y pueda brincar la frontera norte a Canadá y los canadienses la frontera sur a México. Pues como sucedió en la crisis de 1994, y que ese tipo de respuesta solamente es información muy reservada para la gente que gobierna. Yo esperaría también que no, y que la fortaleza de nuestra moneda, paradójicamente en contraposición con la inflación, los aumentos de precio, la gasolina y todo esto, pues no sea una sorpresa más, porque sí se convulsionaría la República y estaríamos viendo manifestaciones. A ver, hoy en la Ciudad de México bloquean una calle por falta de agua y muy seguido por gente que desapareció. Y esto lastima a la sociedad, lastima a la gente que está en tránsito, lastima a los papás, a las mamás que les faltan sus hijos, porque salieron a la tienda, porque fueron a divertirse. Entonces esto complica muchísimo. Y las personas que no apoyan las causas por diversas razones, por sus compromisos, por el tema de ir a alguna cita, etcétera, se quedan lastimadas también. Este país tiene que recuperar, mejor dicho, la disciplina y el orden en beneficio de todos. Es una disciplina de comportamiento cívico que luego hay veces que se olvida la conducta cívica, especialmente cuando se maneja en San Luis Potosí. Las personas que tienen un carro y lo manejan piensan que la rúa solamente es para ellos y que ellos tienen preferencia de todo. Es una rúa de todos y hay que compartirla. Así que me parece fundamental ver cómo reencontrar este pueblo y que al reencontrarnos las crisis económicas, las crisis de cualquier tipo, tengamos la entereza y fortaleza de salir victoriosos. Es increíble cómo en situaciones de calamidad, de desgracia, como los temblores del 85, por ejemplo, si nos unimos y arriesgamos hasta la vida para salvar a otra, pues no esperemos que eso pase, no esperemos que pasen las desgracias para encontrar puntos medios de negociaciones, para discutirlo, dialogarlo y arreglar nuestros problemas, y le quitaríamos también de paso carga a la autoridad que está sobresaturada para resolver, tanto en el tema penal como en el tema civil. Este tema pues luego se tarda mucho. Yo celebro que sean dos mujeres. Me parece que las facturas pendientes con las damas
es interminable. Les negamos la capacidad de conducirse culturalmente, políticamente, profesionalmente muchísimos años. La prueba de ello es hasta 1953, si no recuerdo mal, se les da el voto a las mujeres pensando que eran dominadas por los esposos en muchos casos, puede ser, pero finalmente esa lucha se da y ganan las mujeres. Hoy tenemos 2 mujeres compitiendo. Yo esperaría que lo hagan bien en beneficio del pueblo al que van a gobernar, que se reconozcan los triunfos, el que sea, que se reconozca el triunfo en beneficio del pueblo de México para ahorrar pleitos, para ahorrar hasta hechos de sangre, creería yo, y que cuando eso suceda tengamos una presidenta, la primera en México en nuestra historia, una presidenta que nos sepa conjuntar y que nos sepa guiar para una reconciliación que mucha falta hace. Pues yo creo que como mujer política, dirigente o ex dirigente de un partido político, merece el respeto de todas las personas, incluso el mío. El tema de partido es un tema que les atañe a ellos. Todos los temas de los partidos yo estoy ajeno, yo solamente tengo que respetarlos y voy coaligado PAN, PRD y con el PRI. Entonces las decisiones que se han tomado en el partido que me ha siglado y que voy con todos estos partidos agradeciendo el espacio, la han respetado ellos. Yo me obligo a respetar las decisiones que tomen ellos. Finalmente son decisiones de ellos. Y estaré contento de hacer campaña con quien esté dispuesto a ello. Incluso estaré contento de escuchar a la oposición, porque yo creo que todos, a la oposición en el tema hablando de las competencias partidistas, estaré gustoso de escucharlos, porque, como comento hace un momento, la verdad absoluta no la tiene nadie y había que aprender de los demás también. Yo creo que la similitud es que es una participación cuesta arriba, complicada pero difícil quizás, pero las personas que queremos participar debemos estar preparadas para eso y más, para ir convenciendo a las mexicanas, a los mexicanos, a los potosinos, a las potosinas de los mejores proyectos, recuperar las instancias autónomas, recuperar las instituciones que sirven para que nos garanticen una vida en paz, transparente, rendición de cuentas. El agua es un tema que tenemos que tratar para que sea resuelto en temas de no solamente de que llueva, sino en temas de dinero. Y entonces tratar de ver mejores horizontes entre todos. Así que de mi parte, agradecido por la participación y hay que combinar los mejores esfuerzos para beneficio de la República. Esa humildad de querer aceptar la mejor idea del frente es bueno para los mexicanos, para las mexicanas. Pero luego, cuando se acaban los argumentos o los razonamientos de una persona intelectualmente disque preparada y empieza a atacar con insultos, diatribas, con descalificativos, con infundios, con falsedades, pues entonces se denota el que no quiere perder, sino simplemente querer hacer prevalecer su voluntad a costa de lo que sea, incluso a costa de la vida de los demás, y eso sí no es permitible. No, bueno, pues precisamente en dónde está inserto el país, dónde está inserto el Estado, y el Estado en la región Bajío, Bajío Norte, Bajío Sur, Bajío Centro, dónde está el municipio y cómo es importante que el desarrollo económico competitivo, subrayo, venga a San Luis Potosí. Competitivo quiere decir que tengamos buena preparación en nuestros técnicos, que las universidades empiecen a cambiar la currícula para surtir la vocación del Estado, que es
electrodoméstico, metal mecánica, automotriz, y que haciendo esto tengamos el atractivo necesario para seguir siendo el foco de la inversión, tanto extranjera como nacional. He tenido la oportunidad de conocer CEOs de muchas empresas, un mundo muy diferente, pero que tendría mucho que aportar. El Producto Interno Bruto de San Luis Potosí, del Estado, es del 83%. Bueno, del 100% del Estado, el 83% está en San Luis Potosí. San Luis tiene el 83% del Producto Interno Bruto del Estado. Entonces me gustaría mucho colaborar con el gobierno del Estado para que las inversiones llegaran al interior de nuestro Estado, que el Estado, cuando menos en las cabeceras de la zona media, del altiplano, de la Huasteca, empezaran a desarrollarse en su vocación. Y ese es otro problema grave, porque las personas piensan que pueden poner cualquier empresa o cualquier empresa puede ponerse ahí, pero no se fijan en la vocación. Por ejemplo, en la Huasteca, con el calor, habría que ver qué tipo de empresas pueden llegar ahí. Zona media igual, el altiplano, y en todas va a ser un problema el agua, ¿no? El agua es un problema que hay que resolver y fomentar los 17 Objetivos de Desarrollo Económico de la ONU, que son políticas guiadas a preservar el equilibrio ecológico del planeta. Totalmente cierto. Y no solamente de las grandes empresas, de las pequeñas y medianas también, que es un esfuerzo que se ha hecho desde la Dirección de Desarrollo Económico. Generalmente las pequeñas y medianas empresas estaban olvidadas. Hoy hay que recordar que los temas de la proveeduría local y su certificación van encaminadas a ellas, a las pequeñas y medianas empresas, igual las otras convocatorias. No, yo creo que va a haber la sensibilidad para, y ojalá que así sea, poder llegar a una curul para ayudar al Estado y sumar los esfuerzos con el gobierno del Estado. Eso me parece fundamental, el que los rectores de un municipio, de un estado, pues cuenten con ciudadanos que queremos ayudar, con ideas, y ojalá que sea bien recibida. La crisis del agua en San Luis Potosí fundamentalmente tendrían que manifestarse en dos vías. La primera, en la conservación de la vida, y hasta la vida de los animales está preservada. De los humanos, desde luego que también. La otra vertiente son los estallidos sociales, y ninguno de los dos ha estado amenazado en esta crisis del agua, en el manejo que le ha dado el alcalde Galindo junto con su equipo, y que eso le da una paz a San Luis, aunque los mantos freáticos sufren, ni modo, no hay otra por ahora, pero finalmente la vida está preservada y los estallidos sociales no se han manifestado. A ver, yo creo que ha mejorado mucho, pero San Luis, como mencionaba hace un momento, está inserto en una región del país, y vemos cómo los vecinos de otros estados sufren mucho, y que cuando escapan pueden escaparse a cualquier lado. Ahora, en San Luis el problema más serio, como comento, y como en muchos lugares, es el tema del delito común. Pandillas, narcomenudeo quizás, robo a casa, robo de autos, ha mejorado mucho, porque la presencia de las patrullas inhiben, pero también el alumbrado inhibe, eso previene. Hay que recordar que en el discurso de Enrique Galindo, en su toma de protesta, nos hablaba de una ciudad totalmente abandonada. Había 3, 4, 5 patrullas, hoy hay más de 150 patrullas, motos y camionetas. Una ciudad casi en penumbras. Recuperar todo eso no es nada fácil.
pero finalmente está en el camino de ser recuperado. Cada quien tiene su forma de gobernar, él tiene la suya. Y, y la verdad, la exposición de la vida, así como hace un momento decía yo de los soldados, la exposición de la vida de nuestros policías tendría que ser más reconocida. Y parece que ellos son de un lugar y nosotros de otro. Si nosotros tuviéramos la capacidad de acercarnos, no cuando necesitemos, a nuestros policías que son seres humanos y también son padres de familia o tienen su mamá, su papá, su pareja, lo que fuera. Si tuviéramos esa capacidad de reencontrarnos con ellos, me parece que otra cosa sería. Yo pequeño me acuerdo, el policía de barrio, nos conocíamos todos. Claro, era una ciudad mucho más pequeña, pero finalmente podemos conocer a los policías. A veces ni siquiera los saludamos. Y es que el uniforme de policía para ellos tiene la representación de su dignidad. Entonces bastaría con un buen gesto y no maltratemos a la gente. Si sentimos que hay una injusticia de parte de ellos, pues están las instancias, se pierde tiempo, está bien, pero hay las instancias necesarias para ir terminando con los cuchupos. Posiblemente conteste injusticias sobre la persona de uno, pero definitivamente habrá que ver a quién se le contesta y qué se le contesta. Porque estar perdiendo el tiempo en aclarar cosas que dicen algunos otros, pues no es una campaña de altura, y es lo que estoy diciendo desde el principio. Tendríamos que tener una altura de debates, tener la humildad de aceptar cuál es la mejor idea o cuál es el mejor posicionamiento y no recurrir a bajezas, porque cuando eso llega, pues se agotó el razonamiento y se agotó el intelecto. Entonces empiezan las descalificaciones. Eso, lo dejo claro, es más que un signo de estar perdiendo la lucha de las ideas. ¿Para qué descalificar? Yo espero, ojalá, y lo digo como un ser humano con muchos errores, espero no caer en esas provocaciones. Lo subrayo, soy un ser humano como muchos y espero no caer en la tentación de la descalificación o estar contestando descalificativos. Yo soy un apasionado de la sociedad, de los movimientos sociales, aunque me falta mucho por conocer. Y me han dado oportunidad de escribir en varios lados cada semana. Y me pareció, a la hora de que llegara la invitación, me pareció que era momento de aportarle desde la actividad algo a nuestro país, a este San Luis que me ha dado mucho. Y me pareció que llegado el momento y la forma en cómo he recibido la invitación, y desde luego la única candidatura en San Luis Potosí que ha pasado sin contratiempos es la de su servidor, pues anima a uno y le da a uno esperanza que las cosas puedan cambiar. Por eso comentaba hace un momento que yo espero no caer en las tentaciones de la diatriba, no caer en la tentación de descalificar, porque eso no le sirve a la gente. La gente tendría que estar aprovechando las mejores ideas de quienes tratamos de ser sus representantes, y habrá que representarlos con dignidad, con probidad, con respeto, porque si no es uno un representante así, pues uno denigra a la gente también. Yo creo que muchas cosas tenemos que hacer en función de un mundo globalizado. Hay acuerdos, unos ventajosos, otros equilibrados y otros de plano del lado de alguien. Y cada país es diferente. En este mundo nacemos los seres humanos insertos en la tierra. Las fronteras son fronteras ficticias que fueron creando los intereses de las personas en razón de decir: esta es mi tierra, este es mi país. Pero realmente nosotros somos ciudadanos del universo. Copiarle a Estados Unidos se me haría muy poca cosa.
Dependemos económicamente de las exportaciones, sí, pero copiarle a Estados Unidos nos deja en mexicanos de medio pelo. Y aquí lo que se intenta es ser mexicanos enteros, mexicanas enteras. Y celebro mucho que las dos candidatas estén luchando por conquistar la voluntad de los mexicanos y que cuando lo hagan con transparencia, lo hagan con decencia como intentamos hacerlo y lo hagan de una manera legal. Pero pareciera que las cosas chistosas empiezan a dar. Ojalá que se detengan. Muchas gracias.